Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy quería hablarte de Jesús el revelado, revelado de revelación. Muchas veces oímos ideas sobre Jesús. Yo durante mucho tiempo he escuchado muchas ideas diferentes sobre Jesús, lo que la gente dice. El Jesús histórico, el Jesús según la interpretación de diferentes personas que tienen diferentes ideas. Y una de las ideas más locas que oí hace muchos años es de alguien que me dijo: Jesús fue el primer comunista que hubo en este mundo. Una idea bastante extremista y alejada completamente de lo que dicen los evangelios. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad sobre Jesús? ¿Quién tiene razón? Tanta gente que habla, interpreta de diferentes maneras. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, la única forma de saberlo es preguntándole a los testigos que estuvieron con él sobre todo durante los 3 años en que Jesús ministró, en que Jesús predicó. Solamente allí podemos tener una fuente fidedigna de quién fue Jesús, ¿no? Y no solamente quién fue, sino lo que dijo, por qué lo dijo, qué quiso decir cuando habló. Eso solamente los discípulos eran los que sabían eso. ¿Por qué? Porque fueron los que caminaron con Jesús, fueron los que estuvieron al lado de Jesús. Y él les explicó lo que necesitaban saber, ¿no? Entonces, yo quería hoy hablarte de los 4 testigos principales, aunque también hubo otros, ¿no? De diferente forma de ser testigos, pero los 4 testigos principales que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son? Son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los autores de los 4 evangelios, ¿no? Y 3 de ellos son judíos y sus verdaderos nombres no son Mateo, ni Juan, ni Marcos. En este momento no tengo la pronunciación exacta de Mateo, por ejemplo, pero de Juan sé que es Yohanan, ¿no? Es un nombre judío, un nombre hebreo. Y es importante saber esto. También Lucas, ahora voy a explicar por qué. Lucas no se sabe si es judío, si es un judío de la diáspora o si era un gentil que conoció a Jesús y que recopiló los testimonios de diferentes testigos oculares, ¿no? Testigos que vieron a Jesús y todo lo que pasó. Entonces, vamos a ir primero a un texto. Mi primer texto es como Lucas dice algo muy interesante. Empieza su evangelio de esta manera. Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Habla como un historiador, vemos acá, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, lo que estaba diciendo, ¿no? Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto lo escribió para un discípulo que se llamaba Teófilo, ¿no? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, acá me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea, investigado con mucha voluntad, con mucha fidelidad, ¿no? He estado investigando entre todos estos testimonios, entre todas estas personas que vieron a Jesús, y bueno, como muchos han tratado de ponerlas en orden, bueno, yo investigué en todos estos y ahora las estoy poniendo en orden y te empiezo a contar, Teófilo, todo lo que aprendí de estas personas, ¿no? Entonces ahí, bueno, empieza hablando de cómo aparece Juan el Bautista y después Jesús. Bueno, esto es lo que dice Lucas, la introducción. Vemos que Lucas
está recopilando relatos, ¿no? De testigos presenciales sobre la vida de Jesús. Y acá tenemos a Juan en su primera carta, no estoy hablando del Evangelio, sino de su primera carta, miren lo que dice acá, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Acá está, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Juan está diciendo también, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, ¿no? Quiere decir, nosotros supimos que era de carne y hueso este hombre que se manifestó entre nosotros, ¿no? Y bueno, y esto testificamos, esto anunciamos, ¿no? La vida eterna, bueno, y empieza a explicar todo. Acá tenemos la forma de introducción de dos de los testigos. Después tenemos también a Mateo y tenemos a Marcos, que eso se introducen de otra manera, empiezan a introducir de otra manera. Pero vemos acá que no podemos ir a buscar testimonios sobre la vida de Jesús en otras personas que no estuvieron presentes. No podemos tratar de nosotros de inventar lo que de repente pasó, de dónde vino, ¿verdad? Tenemos que buscar fuentes históricas. Y bueno, el único relato histórico que existe es este. No hay otro. Y bueno, ese es el primer concepto, ¿no? Para buscar quién es Jesús. Y después, yo me anoté acá, que no solamente necesitamos leerlos, sino que necesitamos pedirle a Dios que nos muestre el significado de todo lo que vamos leyendo. Hace muchos años, acá en mi país, yo viví en mi infancia y mi juventud en Montevideo, la capital de Uruguay, y resulta que en este país se repartían diarios. Era algo muy barato en aquel tiempo. Ahora está muy caro los diarios impresos, pero en aquel tiempo era una cosa muy común. Y la gente, también los cristianos, mandaban imprimir evangelios de Juan en papel de diario, ¿no? Era algo muy común. Y en general eran de color. Yo me acuerdo que el primero uno de los que me repartieron en la calle, era de color, era blanco el fondo y después la escritura era en azul. Todo era en azul, hasta los dibujos, ¿no? Eran monócromos, o sea, de un solo color de impresión. Me acuerdo que lo leí, a mí me interesaba mucho leer cosas de la Biblia, siempre me interesó desde niña y bueno, nadie me las explicó, así que yo buscaba cómo entenderlas y bueno, empecé a leer ese evangelio y me pareció muy interesante, pero había cosas que yo no me quedaban muy claras, ¿no? No tenía nadie que me explicara. Pero yo justamente te quería llevar hoy a lo que dice Jesús de cómo podemos hacer para entender desde el punto de vista de revelación, ¿no? Desde el punto de vista de lo que de Dios viene, ¿no? La vida de Jesús, para qué vino, qué hizo, por qué lo hizo, y qué tiene que ver eso con nosotros, ¿no? Para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿no? Que se nos dice, Juan mismo habla con un experto en las Escrituras. Acá tenemos un hombre, Nicodemo, que vino a Jesús de noche, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Un hombre que conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento, conocía lo que se llama la Biblia hebrea, ¿no? Porque él mismo también era judío, como Jesús era judío, y ambos conocían esas escrituras, ambos hombres conocían esas escrituras. Entonces Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido a Israel como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Era un saludo de respeto,
¿verdad? Esa forma de saludar era una forma de saludar que daba un reconocimiento a la otra persona, ¿no? Que nos has venido como maestro, te reconozco que eres un maestro en Israel. Pero Jesús no responde a esta salutación. Podía haber dicho gracias, eres muy amable, ¿verdad? Todo ese protocolo, pero Jesús no entró en el protocolo. Fue directo a lo que él sabía que Nicodemo necesitaba. Fue directo a la respuesta de la pregunta que estaba en el corazón de Nicodemo. Porque Nicodemo no manifestó la pregunta que tenía, simplemente lo saludó, pero Jesús le contestó como quien sabe lo que el otro está pensando, ¿no? Y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver, empezó por ver el reino de Dios. Vos sabés, mucha gente quiere ver el reino de Dios, mucha gente quiere entrar en el reino de Dios, mucha gente quiere conocer qué es el reino de Dios, pero si no lo haces a la manera en que Jesús lo dice, no importa cuánto vayas a la iglesia, no importa cuánto escuches prédicas, no importa cuánto te esfuerces meditando, orando, leyendo, pero si vos no usás el método de Jesús, nunca lo vas a entender a Jesús. Yo durante muchos años no sabía esto, no había nunca leído este pasaje. Quizás lo leí como por arriba como una historia, pero no entendí qué importante que era lo que decía Jesús de nacer de nuevo. No le di importancia, esa es la expresión, no le di importancia ninguna, porque para mí esto era como una novela, era una historia, ¿no? Como mucha gente lee tipo novela el Nuevo Testamento. Pero acá Nicodemo le dice a Jesús, se lo toma literal, Nicodemo sí se lo toma literal, le dice, ¿cómo es esto? Tengo que volver a achicarme, ir al vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces Jesús le dice, no es un nacimiento de cuerpo, es un nacimiento en tu espíritu. Y acá le dice, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá está, vemos que habla de ver y habla de entrar. Nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Eso lo vas entendiendo después que naces de nuevo, empezás a entender muchas otras cosas que están escritas en la Biblia, ¿no? Como Dios creó al ser humano perfecto, ¿verdad? Lo puso en el Edén y lo puso para que se multiplicara e hiciera crecer ese Edén a toda la tierra. Ese era el fin, el ser humano, bendecir la tierra, prosperar esa tierra, hacer que otros seres humanos prosperaran dentro de esa tierra y tuvieran comunión con su creador, ¿no? Pero nuestro primer padre Adán falló, ¿no? Fallaron en la primer pareja. ¿Qué hicieron? Se alejaron de la voluntad de Dios y en ese momento su espíritu quedó como muerto. O sea, estaban vivos, ¿verdad? Seguían caminando, seguían comiendo, seguían trabajando, seguían viviendo aparentemente, entre comillas, pero desde el punto de vista espiritual quedó cortada esa comunión con el Padre, quedó cortada esa comunión. Entonces, Jesús dice que Él vino para restaurar esa unión y para hacer volver a vivir el espíritu humano, para poderse comunicar con Dios. Quiere decir que si no nacemos de nuevo, no importa cuánto hablemos con Él, hay una pared. Dios sabe que estamos allí, Dios quiere bendecirnos, Dios nos ama, Dios nos oye, pero somos nosotros los que no tenemos la vida espiritual manifestándose. Entonces, Nicodemo dice, ¿cómo es esto? No entiende qué hay que hacer. Entonces, dice, no te asombres de esto que te estoy diciendo, que es necesario que nazcas otra vez. No te asombres. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Dijo Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, lo lleva a una historia que todo judío conoce, ¿no? ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios lo liberó de la esclavitud, lo llevó por el desierto a la tierra prometida, a una nueva tierra, a la tierra de Israel, que es la tierra en que hoy vive el pueblo judío, ¿no? Una parte del pueblo judío vive en Israel, otros viven en otras partes del mundo, pero es la tierra prometida. Y resulta que Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí nos lleva a qué pasó en el desierto. Nicodemo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque todo judío conoce, sus padres le cuentan toda la historia de cómo salieron de Egipto. Forma parte de la tradición de padres a hijos, se transmite esta historia. Y todos la conocen. Entonces Nicodemo la conocía, Jesús la conocía porque sus padres se la contaron también y porque él leía las escrituras, ¿no? Vamos a ver qué pasó y por qué se habla de una serpiente y se habla de que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, iba a ser levantado. Entonces, para eso vamos a Números, al libro de Números, ¿no? Y allí se nos cuenta lo que pasó. Dice que el pueblo se empezó a quejar. Estamos en este desierto, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, no tenemos toda la comida que quisiéramos, estamos hartos de este pan tan liviano, que era el pan que caía del cielo, ¿no? Que Dios les daba de comer con ese pan. Y resulta que dice que aparecieron serpientes ardientes, serpientes que los picaban y con veneno y se morían. Entonces dice que en determinado momento el pueblo dijo, hemos pecado contra Dios quejándonos. Moisés, por favor, ayúdanos. Y Moisés oró a Dios. Moisés pidió a Dios, Señor, ayúdanos. Y Dios le contestó, hazte una serpiente de metal y ponla sobre una asta. Asta es como un palo, ¿verdad? Como el palo de la bandera, ¿verdad? El poste que sostiene una bandera tenía que ser bien alto para que toda la gente pudiera ver la serpiente que estaba puesta allí. Entonces dice, todo el que sea mordido por la serpiente y mire a la serpiente de metal, todo el que sea mordido por una serpiente, ¿verdad? Que venenosa, pero mire a la serpiente de metal, ese vivirá, no morirá. Entonces fue así, ¿no? La gente seguía siendo mordida por las serpientes porque las serpientes no se habían ido. Pero todo aquel que miraba a la serpiente de metal vivía. Y acá Jesús está diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también yo voy a ser levantado. ¿Dónde? En la cruz. Jesús estaba anunciando que él iba a ser puesto en una cruz y esa cruz iba a estar alta porque fue crucificado Jesús en el monte Moriah, en un monte arriba. Todo el pueblo lo podía ver, ¿no? Y está hablando de que todo aquel que mira a Jesús creyendo que Él murió por sus pecados, dice que no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Entonces, vamos nuevamente a Juan. Y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acá está hablando Jesús de un misterio, ¿verdad? Después va a ser explicado en muchas otras partes. Yo te lo estoy resumiendo porque si no tendríamos que recorrer todos los textos que lo explican, ¿no? Pablo lo explicó también. Pablo lo explicó en sus diferentes cartas y vos podés investigar lo que te estoy diciendo, ¿no? Que es cierto. Pero yo te lo estoy resumiendo para que no, si no este video demoraría mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que se explica acá es que de la misma manera que el pecado, las serpientes son figura del pecado, muerde al hombre y lo mata, ¿no? El pecado de Adán que heredamos, nos mata espiritualmente. Pero miraban a la serpiente y vivían.
Bueno, así de esa manera, aunque el pecado ha hecho que nuestro espíritu esté como muerto, cuando vos miras a la cruz y crees que Jesús murió por tus pecados y que su sangre fue derramada para limpiarte de todo pecado, no solo del pecado de hoy, de ayer, sino todos los de tu vida, desde que naciste hasta el último día de tu vida. Jesús como Cordero se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados. El que cree eso y le pide, Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador, mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste por mí. El que hace esa oración nace de nuevo. Acá está lo que dice Jesús, nace de nuevo. Y cuando vos naces de nuevo, tu espíritu vive, tu espíritu empieza a vivir, a revivir, y entonces empezás a ver y a entender y a entrar en el reino, ¿no? Entrás en el reino. Pero además empezás a entender el reino, empezás a entender los evangelios, empezás a entender la Biblia, ¿no? No antes, no antes. Por eso a veces nos parece, cuando todavía no nacimos de nuevo, nos parece locura. Nos parece locura lo que la gente habla del evangelio. No lo podemos entender. Es más, a veces hasta nos parece como que es demasiado fácil. Una oracioncita y ya está, ya voy a entrar en el reino de Dios. ¿Tan fácil van a ser perdonados mis pecados? ¿No será que tengo que hacer un esfuerzo por ser mejor persona? ¿No será que tengo que pagar con algo a Dios para poder para poder tener vida eterna, para poder estar reconciliado con Él? ¿No será eso? Pero Dios dice, no, tú nunca vas a poder pagar tu redención. Por más buenas obras que hagas, no son suficientes para llegar al estado en que estaba tu primer padre Adán. No son suficientes. Por eso tuve que pagar yo por ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo a Nicodemo, porque Nicodemo era un hombre justo en lo humano. Él estaba obedeciendo a la ley de Moisés, que es la ley perfecta para hacer las buenas obras. Pero Jesús está diciendo, tú estás haciendo buenas obras, pero el corazón tiene que ser cambiado. Y eso no lo podemos lograr nosotros. Solamente una obra sobrenatural. Y esa obra sobrenatural la hizo Jesús en la cruz. Allí la hizo. Para eso vino. A Jesús no lo mataron. No es que Jesús, pobrecito, fue tan bueno que lo mataron injustamente. No, esa es una idea equivocada, que nace de nuestra forma humana de ver las cosas, de nuestra interpretación humana. En realidad, Jesús vino a eso. ¿Y eso sabés cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que es así? Si lees lo que pasó en el huerto de Getsemaní, antes de que lo vinieran a buscar los soldados a Jesús, en Getsemaní vos vas a encontrar que Jesús habla con el Padre. Jesús habla con el Padre y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Lo podés leer en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan. Lo podés encontrar eso. Cuando Jesús habla con el Padre, se va a solas, va con los discípulos y dice, quédense acá que yo tengo que hablar con mi Padre a solas, ¿no? Entonces, se pone a orar con el Padre, habla y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa amarga que tengo que beber. Pase de mí la cruz y no tenga yo que pasar por la cruz, porque Jesús no había pecado. Ahí está justamente porque es el único Cordero perfecto, porque Él fue creado sobrenaturalmente en el vientre de María. Por eso es el segundo Adán, el Adán que no pecó. Está el primer Adán que pecó, pero está el segundo Adán que no pecó. Entonces, nunca pecó y por eso es el Cordero perfecto que se puede ofrecer para limpieza de nuestros pecados. Y solamente así podemos alcanzar la salvación de nuestras almas y una vida perfecta acá en la tierra también. Si tú te das cuenta de que lo necesitas a Jesús, vos tenés que ir a hacer la oración de salvación.
tenés que entregarle a Jesús tu corazón, tenés que abrirle el corazón a Jesús. De repente te resulta simpático Jesús, decís qué buena persona, ¿verdad? Fue, o yo creo que fue el Hijo de Dios, como dicen otros, como decía yo me decían, ser cristiano es creer que es el Hijo de Dios. Y yo decía, sí, yo creo que es el Hijo de Dios, decía yo. Pero yo no había tenido esa experiencia con Jesús, yo nunca le había abierto mi corazón, no sabía lo que había pasado en esa cruz, yo no entendía lo que había pasado. Por eso digo el Jesús revelado, la revelación. Cuando viene a ti la revelación, como a Nicodemo le vino esta revelación, recién ahí tú podés cambiar tu vida. Recién ahí podés decir, voy a conocer al verdadero Jesús. Yo voy a tener una relación viva con ese verdadero Jesús. Quiero conocerlo, ese Jesús. Entonces le das una oportunidad a Dios y decís, Dios, si esto es cierto, yo lo quiero conocer. Yo quiero saber quién sos realmente, Jesús. Yo quiero realmente tener la revelación de quién sos tú. Entonces ahí tú haces la oración. Es muy sencilla esta oración. Decís, Señor, yo te quiero dar una oportunidad, Jesús. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador. Recibo eso que hiciste en la cruz. Quiero nacer de nuevo. Y con esa oración, con esa sencilla oración, que tú le pedís que te limpie de todo pecado con la sangre que Él derramó, tú naces de nuevo. Dios te oye, está esperando tu respuesta. Tú sabes que en Apocalipsis se nos dice, Jesús dice, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entro en él y cenaré una cena espiritual con él y él conmigo. Está hablando de que la persona tiene el pestillo de la puerta del lado de adentro. Jesús no puede forzar la puerta de tu corazón, no te puede obligar a recibirlo. Pero tú puedes abrir la puerta. Tenés el libre albedrío y tenés el poder de abrir la puerta. Eso solo lo tenés tú. Dios no nos obliga a recibirlo. Entonces, cuando tú decís, sí, Señor, yo te quiero dar una oportunidad. Si esto es verdad, yo lo quiero vivir. Si esto es verdad, yo lo quiero recibir. No me quiero quedar fuera de los que te conocen de verdad. Yo quiero ser uno de ellos. Quiero conocerte de verdad, Jesús. Quiero darte una oportunidad, si esto es cierto. Entonces, hacés la oración y realmente tu vida cambia. Ahí vas a ver y entrar. Vas a estar del lado de adentro del reino de Dios, según Jesús lo predicó, según Jesús lo dijo, no según otras personas hablan de Jesús. Tú tenés que enterarte por ti mismo quién es Jesús, no de oídas, no por lo que otros dicen, sino por lo que tú vivas con Jesús. Yo te puedo asegurar, del momento que hice esa oración, me acuerdo, salí de la iglesia porque ahí había entendido lo que había pasado en la cruz, fue un momento de revelación. Entonces dije, yo quiero probar esto, Jesús, yo te creo que tú moriste por mí. Y una paz vino a mí, sobrenatural. Me fui caminando hasta la parada del ómnibus, me acuerdo, con una alegría, tenía una alegría que no me la podía sacar nadie, una alegría tenía. Y vos sabés que esa alegría, esa paz, durante mucho tiempo la mantuve y estuve segura de que Jesús había entrado en mi corazón. Y empecé a leer la Biblia y empecé a entender la Biblia. Empecé a entender la lógica de Dios, la lógica del Evangelio, la empecé a entender. Ya no fue un libro oscuro, un libro misterioso, un libro enigmático. Empezó a ser un libro fácil de entender. Y yo te animo a que hoy le des una oportunidad a Jesús de entrar en tu vida. Abrile la puerta de tu corazón y déjalo entrar a que cambie tu vida. Hacé la oración, la pequeña oración tan fácil, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Vas a comenzar a ver, a entender el reino de Dios y vas a estar del lado de adentro del reino de Dios. Bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que sea
de bendición para tu vida.